Así es que vamos a dejar en esta noche con nosotros al pastor Jorge Navidad. Así es que, pastor, lo que Dios tenga preparado para la familia. Gracias, buenas noches, bendiciones a todos. Es un honor para mí estar acá con mi familia de parte de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? De Zaragoza. Así es que, bueno, el pastor William me dijo que tenía hasta las 8:30 para predicar, así es que vamos a aprovechar el tiempo. Bien, el tema que ven ahí, formando hijos en una sociedad enferma. Seguramente usted está de acuerdo conmigo que nuestra sociedad pues está así, está enferma, ¿sí? ¿Qué es una sociedad enferma? Bueno, hay un concepto moderno que usted seguramente lo ha escuchado, el concepto de la modernidad líquida. ¿Cuántos han oído de esto? Modernidad líquida o generación líquida o sociedad líquida. ¿Qué es esto? Bueno, es una nueva forma de vida de nuestra sociedad que rompe, oiga bien, rompe con las estructuras que la sociedad tenía en el pasado. ¿En qué sentido? Bueno, es un estilo de vida sin forma definida. Un estilo de vida sin forma definida. Y así es que este concepto de modernidad líquida tiene muchas áreas, pero lo que toca a nosotros ver es el concepto de matrimonio líquido. ¿Qué es esto del matrimonio líquido? Bueno, el matrimonio líquido es producto del amor líquido. ¿Cómo así? Ya vimos que le dicen líquido porque usted sabe que los líquidos son el contraste con los sólidos. El sólido tiene una forma definida, pero el líquido no. El líquido toma la forma del recipiente que lo va a contener. Entonces, por eso se le llama modernidad líquida, porque la sociedad se adapta a las tendencias nuevas que van surgiendo. La sociedad se va adaptando a la nueva forma o al nuevo estilo de vida que la sociedad misma va generando. Y ahí aparece el matrimonio líquido, que es producto del amor líquido. Es decir, el matrimonio desechable. Matrimonio desechable. En muchos países ya se está dando esto de que existe el matrimonio desechable. Es decir, un hombre y una mujer se casan y de una vez ponen una fecha hasta cuándo va a llegar su matrimonio. Le ponen de fecha límite 2 o 3 años y dicen, si funciona, nos volvemos a casar. Y así están jugando con el matrimonio, por eso se llama matrimonio líquido. Los matrimonios duran menos de 8 años en nuestra sociedad, menos de 8 años. El amor es el concepto de amar en el matrimonio, pero sin perder nuestra libertad, sin perder nuestra libertad. Es decir, vamos a amar al otro, pero yo sigo siendo individualista o individuo. Entonces no importa lo que el otro haga, yo siempre voy a hacer lo que yo quiera. Entonces puedo estar en el matrimonio, pero no pierdo mi libertad. Mientras que en la sociedad, en la modernidad sólida, usted sabe que los matrimonios, en cierto sentido, perdemos nuestra libertad, ¿sí o no? En el matrimonio normal, el hombre pierde su libertad y la mujer pierde su libertad, en cierto sentido, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de matrimonio líquido nos lleva al individualismo. Es decir, yo no dejo de pensar más que en mí, en el matrimonio líquido. No me importa tanto mi cónyuge, cómo se sienta, sino que me importa más bien cómo me sienta yo. Así es que llegamos
al egoísmo. Y decimos, vamos a estar juntos hasta que nos convenga. Es el matrimonio líquido. Estamos juntos mientras nos convenga a los dos. Es como una relación ganar-ganar. Ganas tú, gano yo. Si dejamos de ganar ambos, entonces se acabó el matrimonio. Por eso es líquido. Antes se reparaba, si usted recuerda. ¿Qué llevábamos a reparar donde el hermano William? ¿Qué llevábamos a reparar? Bueno, los televisores, los equipos de sonido, todo se reparaba antes. Ahora, ¿quién repara un televisor? Es bien poca la gente que repara el televisor. Hermanos, perdonen, no les dije que se sentaran. Mi intención era que terminaran así, pero perdónenme. Entonces vamos a estar juntos hasta que nos convenga. Antes todo se reparaba, hoy se descarta todo, inclusive el matrimonio, ¿sí? Así que tenemos ahí el matrimonio líquido. Los valores también se han vuelto líquidos. Los valores morales absolutos ya no existen. Ya no hay valores morales absolutos. Por ejemplo, la mentira no es mala. En la modernidad líquida, la mentira no es mala. Todo depende si la causa por la que mentimos tiene algún valor. Entonces no importa decir mentiras si por lo que quiero obtener vale la pena. Ser deshonesto no es malo. Si todos lo hacen, entonces no está tan malo. Está bien. Por ejemplo, todos los hombres son infieles, dicen las personas en la modernidad líquida. Todos los hombres son infieles. Es parte de su naturaleza. Y algunas mujeres le dicen al hombre, con tal de que no me la ponga enfrente, estoy tranquilo. ¿Sí? Entonces para ella es algo natural, algo normal, que es parte de la naturaleza del hombre ser infiel. Esto es parte de la modernidad líquida. Si algo me provoca gozo, entonces es legítimo. Fíjense la manera de pensar. Ya no hay responsabilidad. Porque esta expresión, si algo me provoca gozo, entonces es legítimo. Tiene que ver con la responsabilidad. Porque si algo nos provoca gozo, no necesariamente vamos a ser irresponsables y lo vamos a llevar a cabo, porque tenemos que pensar en los demás. Entonces ya no hay valores morales absolutos. Tenemos también identidad líquida. A veces siento que soy hombre y otras veces me despierto pensando que soy mujer. Eso es lo que está ahorita en nuestra sociedad. Todo eso es parte de lo que se llama la modernidad líquida. Entonces nuestro mundo, hermanos, nuestro mundo está enfermo. Nuestra sociedad está súper enfermo. Y es el medio donde nuestros hijos se mueven todos los días. Estas teorías, estas filosofías o formas de vivir son las que encuentran en las escuelas, en los colegios, en las universidades, por cualquier lado, en la televisión, en Netflix, en YouTube, como decía William, por todos lados están estas maneras de vivir la vida, modernidad líquida, una sociedad enferma. Entonces entramos a lo que es el rol de papá. ¿Cuáles son las funciones de papá para formar? Porque la palabra clave de este mensaje es formando hijos. No cualquier clase de hijos, sino lo que queremos formar hijos, los mejores hijos, ¿o no? Queremos formar los mejores cristianos. Queremos formar los mejores esposos. Queremos formar los mejores padres de familia que lleguen a ser después de nosotros. Queremos formar lo mejor. Entonces, pero para eso tenemos que pensar en esto. Vea, la sociedad no va a estar diferente si el padre no toma los roles o las funciones que Dios le ha dicho que tiene que tomar.
yo identifico 4 áreas en las cuales en la crianza de los hijos el hombre tiene que esforzarse. La primera área es modelar una vida de piedad. El hombre tiene que ser modelo de piedad para educar, para formar a sus hijos en medio de una sociedad corrupta. Él tiene que ser el ejemplo. Él no lo va a aprender en la escuela. Él no lo va a aprender en la iglesia. Él no lo va a aprender, sino es adentro de su casa. ¿Y quién se lo va a modelar? Es su papá. En segundo lugar, él tiene que ser el maestro espiritual de sus hijos. Ellos ya tienen maestros para la vida secular en las escuelas. Él debe de ser el maestro espiritual para sus hijos. En tercer lugar, él debe ser el guardián espiritual. Porque afuera en nuestra sociedad hay una maldad tan terrible que lo único que quiere es robarse el corazón de los hijos. El diablo, dice la Biblia, que anda alrededor nuestro buscándonos como un gatito, ¿verdad? Para lamernos. No, anda buscándonos para devorarnos. Entonces, el guardián de los hijos, espiritualmente hablando, es el padre. En cuarto lugar, disciplinarlos con amor. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. El padre debe de modelar, en primer lugar, debe de modelar una vida de piedad. ¿Y qué es esto? Bueno, vamos a la Biblia. En el Salmo capítulo 128, por favor. Salmos capítulo 128. Es un salmo que es parte de un grupo de salmos que los judíos leían cuando iban de camino a Jerusalén. Por eso se le llamaba salmos de ascenso, porque iban, cuando todas las familias iban caminando a Jerusalén por las calles, por las veredas, ellos tenían un grupo de salmos que iban recitando de memoria o leyéndolos. Era el Salmo 120 hasta el 134. Entonces, dentro de este grupo de salmos encontramos este interesante, el Salmo 128. Es un salmo que habla de la familia. Y de lo que nos va a hablar de este salmo es del rol que debe de jugar el padre. ¿Cómo? Modelando una vida de piedad. Así que lea conmigo. Lea conmigo, por favor, Salmo capítulo 128. Déjeme buscarlo aquí, ahí lo tiene también. Salmos capítulo 128. Yo lo voy a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice, qué feliz. Quizás me voy a pasar a la que está ahí para que todos estemos en sintonía. Vamos a ver cuál era la palabra de Dios para todos. Ahí está. Dice, afortunado todo aquel que respeta al Señor, todo el que sigue el camino de Dios. Comienza hablando de un hombre que es afortunado. ¿Sí? ¿Quién es una persona afortunada? ¿Quién me dice quién es una persona afortunada? ¿Quién es alguien afortunado? ¿Alguien bendecido? Alguien que tiene fortuna, ¿verdad? De ahí viene la palabra afortunado. Alguien que tiene algo de valor. Alguien que, digamos así, se acaba de ganar la lotería. ¿Eso no es afortunado? Tiene fortuna. Pero en este caso dice afortunado. Las otras traducciones dicen bienaventurado. Otras dicen feliz. ¿Quién? Dice todo aquel que respeta al Señor. Y la frase de abajo lo amplía un poco más. Dice todo el que sigue el camino de Dios. ¿Cuántos acá siguen el camino de Dios? Ok.
si estamos siguiendo el camino de Dios, si estamos respetando al Señor, ¿qué somos? Bienaventurados, somos afortunados, somos felices. Pero vea lo que esto tiene un gran impacto, esto es trascendente, porque lo que sigue es el resultado de ser temeroso de Dios. Cuando decimos temeroso de Dios, significa alguien que tiene una vida de piedad, alguien que ama a Dios, que sirve a Dios, que está consagrado al servicio de Dios, que vive para Dios. Todo eso es alguien que teme a Dios. Entonces, esto tiene un impacto tremendo, porque mire lo que sigue. ¿Cuál es el resultado de ser un hombre que modela una vida de piedad? Dice, disfrutarás de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la vida. ¿Dónde comienzan a verse los beneficios de ser un hombre temeroso de Dios? En el trabajo. Por eso a la par le he puesto, es feliz y exitoso en su trabajo. En segundo lugar, es feliz con su esposa. Miren el versículo 3. En tu hogar tu mujer será como una vid llena de uvas. Una vid llena de uvas. Los judíos acostumbraban a sembrar en sus casas, a la par de la pared de su casa, sembraban vides, sembraban plantitas de uvas. Y se imaginan ustedes aquello que hermoso habrá sido cuando esas vides estaban llevando fruto. Entonces esa imagen viene de ahí. En tu hogar tu mujer será como una vid llena de uvas. Hermano, eso es la mayor felicidad la que está transmitiendo el salmista. Es una mujer feliz. Es una mujer que lleva felicidad en el matrimonio. Dice también, tus hijos alrededor de tu mesa serán como plantas de olivo. Van a tener hijos felices. Van a tener hijos que honren a Dios. Entonces es feliz con sus hijos. El hombre que modela una vida piadosa. Por lo tanto, esto es trascendente, vea, para la ciudad. Dice el siguiente pasaje, el 4. De esa manera será bendecido el que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión para que veas las bendiciones de Jerusalén toda tu vida. Entonces, cuando hay un hombre que honra a Dios, no solo beneficia a su esposa, no solo beneficia a su trabajo, no solo beneficia a sus hijos, sino que beneficia también a su nación. El final dice que puedas conocer a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Israel era el país. Entonces vea qué trascendente es esto. Cuando modelamos para nuestros hijos en una sociedad podrida, una vida diferente, una vida piadosa, una vida de consagración, una vida donde Dios es lo más importante en mi corazón, donde vivo para Él, le sirvo, le honro, le alabo, y Dios es todo para mí. Entonces, cuando Dios es eso en mí, se beneficia a mi esposa, se beneficia a mi trabajo, se benefician mis hijos, se beneficia mi país, se benefician las próximas generaciones, se beneficia toda una nación, toda una ciudad. Y es hacia ahí a lo que le tenemos que apuntar. Aquellos que tenemos hijos, esta es la mayor responsabilidad que Dios nos ha puesto sobre nuestros hombros. Modelarles a ellos una vida piadosa. Ellos quieren ver en nosotros, palpar en nosotros que somos gente piadosa, que vivimos el cristianismo, que vivimos un cristianismo auténtico, que la integridad es parte de nuestra vida, que no le jugamos sucio a nadie, que somos honestos, que tenemos valores absolutos. Todo esto es respetar a Dios. Entonces lo primero que necesitamos en una sociedad
que está mal, enferma, mal herida, es eso, padres modelando vidas piadosas. En segundo lugar, necesitamos entender que Dios nos ha llamado a ser maestros espirituales de nuestros hijos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando acababan de salir de Egipto, de la esclavitud de 430 años, Dios levantó a Moisés para sacarlos, pero Dios en el desierto les dio mandamientos, les dio lo que se llamaban los 10 mandamientos y otra serie de leyes que ellos recibieron. Los fariseos contaron cuántos mandamientos tenía la ley de Moisés, le salieron 613 mandamientos. Entonces Dios le dio esos mandamientos a los israelitas y vean lo que el papel del padre tenía que hacer en la familia. Dice el Deuteronomio 6, 5 y 7. Por eso Dios está hablando con el pueblo y le dice, por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. ¿Con qué tenemos que amar a Dios? Corazón, con tu ser entero y con todas tus fuerzas. En otra palabra, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Pero vea lo que sigue. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy. Ahí está hablando Dios con los padres. Como sabemos, dice el 7, enséñaselos a tus hijos. Estos mandamientos. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos. Cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, eso me indica a mí que la función del papá, además de modelarle una vida de piedad a su hijo, es que él se va a convertir en el maestro espiritual para sus hijos. ¿A quién deben de preguntarle los niños, los hijos, los adolescentes sobre las cosas espirituales? A papá. Papá es el que debe de explicarles a ellos todas las cosas espirituales. Papá es el que debe de explicarles por qué se deben bautizar, cuándo se deben bautizar, por qué es importante la vida cristiana personal, la relación personal con Dios. Papá es el que debe de ser el maestro para ellos. Entonces miren, todo esto nos prepara para que nuestros hijos se enfrenten con la sociedad que está dolorida de tanta maldad. Entonces cuando somos maestros de nuestros hijos en el sentido espiritual, ellos van a estar listos y van a ir a la universidad, y se van a graduar y van a seguir siendo cristianos cuando salgan. Pero qué terrible es cuando nuestros hijos van a la universidad y cuando regresan ya graduados son ateos, no creen en Dios. Conozco a una muchacha de nuestra congregación que creció en la iglesia, pero llegó el momento cuando se fue a la universidad y resulta que ahora que ya se graduó, ya no cree en Dios. Entonces, cuando tenemos padres que son nuestros maestros espirituales, eso no va a pasar sin problema. En tercer lugar, tenemos que ser guardianes espirituales de nuestros hijos. El Proverbio capítulo 1, versos 18 al 19. Mire qué hermoso esto. Hay un padre hablando con su hijo. Y el padre le dice a su hijo, hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá. Porque eso adornará tu cabeza como una corona o como un collar. Hijo mío, aquí viene su tarea de guardián. El padre sabe que a su alrededor de sus hijos, hay como aves de rapiña queriéndolos
atrapar a sus hijos. Por eso le dice en el 10, hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te dejes convencer. Si te dicen, ven con nosotros, escondámonos, esperemos que pase algún inocente y démonos luego el gusto de matarlo. Ahí hay un padre advirtiéndole a su hijo que tenga cuidado con los pandilleros. Hay un padre diciéndole a su hijo, ten cuidado con aquellos malos amigos. Por eso es que el padre es el guardián. El padre debe de ver quiénes son los amigos de sus hijos. ¿Usted conoce a todos los amigos que tienen sus hijos? ¿Sabe de dónde son? ¿Saben quiénes son sus padres? ¿Sabe si tienen fe en el Señor o no? ¿Qué tipo de personas son? Porque Él es el guardián de sus hijos. Dice el 12, devorémoslo entero como se traga el lugar de los muertos a la gente, como les pasa a los que bajan al sepulcro. Conseguiremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con lo que nos robemos. Y ahí sigue. Vea usted, vamos a terminar de leer del versículo 13. Mire qué interesante esto. En el versículo 13 comienza a hablar en un lenguaje que nosotros ya conocemos más. Dice, conseguiremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestra casa con lo que nos robemos, decídete ya e ingresa a nuestra pandilla. Haremos un fondo común entre todos. Pero tú no andes con esa gente, le dice el padre a su hijo, hijo mío, no se te ocurra andar en sus malos caminos, porque ellos corren rápidamente a hacer lo malo, tienen prisa por matar a alguien. De nada sirve tener una red cuando los pájaros están mirando, pero ellos ponen su vida en peligro y se tienden ellos mismos una trampa. En eso acaban los codiciosos, los mata su propia avaricia. El padre siendo guardián, protector de sus hijos. El padre siendo aquel que cuida el corazón de sus hijos, que los cuida de la maldad, los cuida de la inmoralidad, los cuida de la idiosincrasia de las personas que rodean nuestra sociedad, los cuida de la modernidad líquida, los cuida de conservar los valores absolutos. El padre es el que tiene esa función. Y en cuarto lugar, para formar hijos en una sociedad enferma, necesitamos disciplinarlos con amor. Disciplina y amor van de la mano. No se le olvide esto. El mismo libro de Proverbios dice, el que detiene el castigo a su hijo, no lo ama. Pero el que lo ama, lo va a corregir. Dice, por ejemplo, Hebreos 12:9, en la versión Dios habla. Dice, además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Hebreos se escribió más o menos en el año 90 después de Cristo. Tiene más de 2000 años y en esa cultura dice que los padres disciplinaban a sus hijos. La disciplina tiene que ver con el amor. Porque cuando no amamos, cuando no corregimos a nuestros hijos, no los disciplinamos, entonces realmente no los amamos. Dice el Proverbio 22:15, la necedad hace parte del corazón del muchacho. A la Reina Valera dice que la necedad está ligada, está amarrada al corazón de los muchachos. Y es que, por ejemplo, cuando están adolescentes, los muchachos se vuelven, ¿cómo se vuelven, Isaac? ¿Cómo se vuelven? ¿Ah? Adolecen. ¿De qué adolecen? Adolecen de todo, les duele todo y se quejan por todo y berrinches y por todos lados, ¿verdad? Entonces dice, la necedad hace parte del corazón del muchacho.
Se vuelven necios, se vuelven, como los papás les dicen ahora, se vuelven burros, ¿sí? Burros. Pero mire lo que sigue después. Pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Cuando Proverbios se escribió, ese proverbio, esa perla de sabiduría que tenemos ahí, en esa sociedad se usaban varas, ahí lo dice, varas para corregir al niño necio. Y ahora nosotros, ¿qué usamos? ¿Qué usan las madres? La chancleta, ¿verdad? ¿Sí? El papá se quita el cinturón, más elegante el papá, ¿sí? Se quita el cinturón, lo llama a solas al niño y le dice por qué le va a aplicar, ¿sí? La mamá lo hace sin que el niño lo sienta, se quita la chancleta y se la deja caer aquí en la espalda, ¿verdad? Pero vea esto, la disciplina es necesaria en la corrección, en la formación de los hijos, es necesaria. Así que cuando te castigue Isaac, acuérdate de esto, ¿sí? Cuando te castigue Sofía, acuérdate de esto. Es necesaria la disciplina. ¿Por qué? Mire lo que dice acá. La disciplina, dice, la disciplina tiene el propósito de transformar a un niño egoísta en un adulto maduro, respetuoso y considerado. ¿No es cierto que eso queremos con nuestros hijos? Ese niño egoísta, ese niño irresponsable, ese niño que solo es berrinches, la disciplina lo va a transformar en un adulto maduro, responsable y considerado con los demás. Eso va a ser la disciplina. No importa que sus compañeros sean como sean, no importa que sus amigos pues le griten a sus padres, ellos van a ser la otra cara de la moneda. La disciplina es la diferencia en ellos. Entonces, vamos con los roles de la madre. Los roles de la madre. Básicamente tenemos 4 roles que la madre tiene que cumplir para formar hijos en una sociedad conflictiva como con la que vivimos. Bueno, tiene que influenciarlos en primer lugar con la fe. Influenciarlos con su fe. Encontramos esto en 2 Timoteo 1:5. Mire qué bonito lo que dice Pablo a Timoteo. Le dice, recuerda tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida y luego tu mamá Eunice, y estoy seguro de que tú también lo tienes. Timoteo era un joven de más o menos unos 17 años, que Pablo se lo encontró en sus primeros viajes misioneros, en su primer viaje misionero, y él ya era un cristiano. Usted puede leer del libro de los Hechos en el capítulo 16 y va a encontrar que Timoteo, en las cartas de Pablo también, dice que la influencia de la fe de su mamá y de su abuela fueron cruciales para Timoteo, para que él fuera realmente lo que llegó a ser en la vida de la iglesia del primer siglo. Pablo está reconociendo que la fe de la mamá de Timoteo y la fe de la abuelita fueron trascendentales. Así es que lo primero que va a hacer mamá en una familia cristiana es influenciar a los hijos con la fe de ella. Va a llegar el momento en que ellos tienen que tomar la decisión de tener su propia fe. Pero me gustó mucho una historia que escuché una vez, donde un hombre estaba observando un jardín y vio que había un palito de manzanas. Eso fue en Estados Unidos, había un palito de manzanas. Y resulta que había una botella amarrada, colgando de una rama del palito.
Pero el hombre se queda observando y mira que en medio de la botella de vidrio, clarita, había una manzana. Y el hombre se quedó pensando y le dice al dueño del arbolito de manzana: ¿cómo metiste esa manzana ahí adentro de la botella? ¿Cómo creen ustedes que le había hecho el hombre? La manzana ya estaba grande y creció ahí en medio de la botella. Ya les dije cómo, ¿verdad? Cuando estaba pequeñita, metió la ramita dentro de la botella y amarró la botella. Y ahí creció la manzana hasta que se hizo grande. Así deben de hacer las madres con sus hijos. Meterles en el corazón de sus hijos la fe. Influenciarlos con su fe. Para que cuando ellos sean adultos, la fe sea de ellos, la propia de ellos, y ya no la fe de la mamá. Ellos van a tener su propia fe. Entonces la primera tarea es influenciarles a ellos. En segundo lugar, amarlos de manera incondicional. Vean lo que dice acá en Isaías capítulo 49, 15. Dice Isaías, hablando Dios, aquí es Dios el que habla, dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amarlo y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? La pregunta se responde por sí misma. Una madre no puede hacer eso. Pero aún así hay unas que se escapan de esta, ¿verdad? Y dice ahí, aun cuando ella lo olvidara, dice Dios, yo no me olvidaré. Decir que Dios es como una madre espectacular. Las madres espectaculares aman a sus hijos de manera incondicional. No importa que el niño nació como nació, para su madre, su hijo es un tesoro. ¿Sí? Su hijo es un tesoro, es una gema preciosa. Y ellas lo aman de manera incondicional. Entonces hay que seguir haciendo eso. En tercer lugar, ellas necesitan darles también instrucciones para la vida de los hijos. Dice, hijos, hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Dice Colosenses 3:20. Oiga la instrucción: hijos, obedezcan en todo a sus padres. Ahí la palabra que dice padres no se refiere al hombre. En el idioma griego, en el que está ahí escrito originalmente, aparece una palabra para progenitores, es decir, que habla de los dos. ¿Ya? Entonces vea, hijos, obedezcan en todo a sus padres. Ahí va la mamá. Significa que para que sus hijos la obedezcan, ella debe de darles instrucciones. Debe de enseñarles también. Por eso es que tienen que darle instrucciones para la vida de ellos. Luego en el siguiente versículo, en el 21, ahí sí ya habla a los hombres. Cuando dice hijo o padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. En el versículo 21 ya no usa la misma palabra de arriba, sino que usa la palabra pater. Es la palabra padre para hablarle a los hombres. Entonces, pero vea, ella debe darle instrucciones a sus hijos. Y en cuarto lugar, ella debe llevarlos a la gloria. Esa es la tarea de mamá. Hay en el Nuevo Testamento una historia que me gusta mucho. En Mateo 20, 20 al 21, dice, esto se quita, sí, ¿verdad? Dice, la madre de los hijos de Zebedeo junto con sus hijos se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Vea, llega la mamá de dos hijos que se llamaban los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Así se les conoce, los hijos de Zebedeo. Se acerca a la mamá para pedirles un favor. Vea el favor que les va a pedir. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, mire esto, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro
a tu izquierda. ¿Qué quería la mamá? Que sus hijos fueran a la gloria, que sus hijos fueran al cielo, que sus hijos tuvieran vida eterna. Sí, y ella quería los mejores puestos para sus dos hijos. No quería